Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos adentramos en un tema que estoy seguro encenderá la chispa de la curiosidad en muchos de ustedes, porque vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y, seamos sinceros, también mucho más allá de sus fronteras. Si están pensando bien, porque vamos a sumergirnos en la vida de Can Yaman, y específicamente en los recientes murmullos que apuntan a que podría estar pensando en Demet Özdemir, y lo que esto podría significar con un supuesto descanso inesperado en su carrera. ¿Suena intrigante? Pues abróchense los cinturones, porque esto se pone aún más interesante y profundo. Antes de adentrarnos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, nuestros análisis y las últimas primicias. Su apoyo incondicional significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora, vayamos directamente al grano, sin rodeos. Can Yaman, ese torbellino de carisma innegable y talento arrollador que ha logrado conquistar corazones en todos los rincones del planeta, especialmente tras el meteórico éxito de series que lo catapultaron a la fama mundial como Erkencikus, y casualmente, coprotagonizada por la talentosa Demet Özdemir, ha estado de nuevo en el ojo del huracán mediático por una compleja amalgama de su vida personal y profesional. Recientemente han surgido informaciones, rumores y especulaciones que sugieren un giro inesperado en sus planes, un posible respiro, un descanso que, según diversas fuentes y análisis, podría estar motivado por algo mucho más personal y profundo de lo que podríamos imaginar a simple vista. Y ahí es donde precisamente entra en escena el nombre de Demet Özdemir, tejiendo una narrativa de posibles conexiones y reencuentros. Para quienes quizás no estén completamente al tanto, o para refrescar la memoria de los más fervientes seguidores, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkencikus fue, sin lugar a dudas, simplemente explosiva. Sus personajes Kandibit y Sanemeyn cautivaron de manera excepcional a la audiencia global con su romance apasionado, sus idas y venidas llenas de tensión y pasión, y esa chispa innegable que lograban transmitir en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. La serie se convirtió en un fenómeno de proporciones masivas, trascendiendo fronteras y conquistando audiencias de diversas culturas. Y la pareja protagonista, por supuesto, se convirtió instantáneamente en el tema de conversación por excelencia, generando un fervor colectivo. Tras el rotundo éxito de la serie, como suele suceder en estos casos, surgieron innumerables rumores sobre una posible relación entre ellos en la vida real, rumores que, aunque jamás se confirmaron oficialmente por ninguna de las partes, alimentaron la imaginación de sus seguidores más fervientes y crearon una mística especial, una aura de misterio en torno a la intensa conexión que el público percibía entre ellos. Ahora, la pregunta que surge de manera natural y que muchos se están haciendo es, ¿por qué pensamos que Can Yaman podría estar considerando a Demet Özdemir en este momento de su vida? Las pistas, aunque sutiles y a menudo abiertas a interpretación, se han ido acumulando de manera gradual, creando un patrón que muchos seguidores han empezado a notar. En primer lugar, Yaman ha sido notablemente reservado últimamente en lo que respecta a sus próximos proyectos profesionales. Después de una carrera que ha sido descrita como meteórica, marcada por un sinfín de compromisos laborales intensos, desde proyectos ambiciosos en Italia hasta la meticulosa preparación de nuevas series que prometían ser éxitos rotundos, su repentino silencio, su apagón informativo sobre lo que realmente viene, ha llamado poderosamente la atención. No es el Can Yaman habitual, ese que nos tiene acostumbrados a compartir con una generosidad admirable cada pequeño detalle de su vida profesional y personal con sus fans, quienes lo siguen con devoción. Este silencio prolongado, este lapso en la comunicación habitual, algunos lo interpretan como una clara señal de profunda reflexión, de un proceso introspectivo intenso. Además de este silencio profesional, se rumorea, y los rumores en este tipo de círculos siempre son jugosos, que ha estado pasando más tiempo en Turquía de lo que inicialmente se había previsto o anunciado. Y esto, combinado con su aparente pausa estratégica en la agenda, ha desatado una auténtica oleada de especulaciones entre los fans y los observadores de la industria. Está aprovechando este tiempo valioso para reconectar con sus raíces, con su entorno familiar y de amigos de siempre, o quizás, de una manera más romántica y esperanzadora, para reencontrarse con alguien que fue una figura importante en su vida profesional y potencialmente personal. Y ahí, como es casi inevitable, la conexión con Demet Özdemir se vuelve casi ineludible,
dada la historia compartida en pantalla, la intensidad de su trabajo conjunto y la profunda conexión emocional que el público percibió de manera tan vívida entre ellos. Las redes sociales, como era de esperar, juegan un papel absolutamente crucial en la difusión y amplificación de estas teorías y especulaciones. Los fans más acérrimos, los detectives de la farándula, de la pareja Yaman Ozdemir han notado sutiles movimientos, o más bien, la llamativa ausencia de ellos, que a sus ojos parecen ser significativos. Algunos seguidores más observadores señalan que ambos actores, de manera curiosa, han dado me gusta a publicaciones antiguas que los involucran juntos, o que han mostrado cierto interés mutuo de forma sutil en comentarios de redes sociales, gestos que, aunque a primera vista puedan parecer insignificantes para el público general, para los detectives de la farándula y los fans dedicados, son verdaderos indicios, pequeñas migas de pan que construyen una narrativa. Si bien es cierto que esto podría ser pura coincidencia, un simple acto de nostalgia digital, o incluso una estrategia de terceros, en el vertiginoso y especulativo mundo del espectáculo, las coincidencias rara vez se miran con indiferencia, y mucho menos con desdén. Se analizan, se desmenuzan y se utilizan para construir teorías. Por otro lado, es fundamental considerar que Demet Özdemir también ha tenido su propio recorrido y evolución. Después del fenómeno de Erkenci-Kuş, su carrera ha seguido floreciendo con una consistencia admirable, protagonizando proyectos exitosos que la han consolidado de manera firme como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. Ha demostrado una versatilidad asombrosa, pasando de roles románticos a otros más complejos y dramáticos, y ha conquistado a nuevas audiencias con su innegable talento y carisma. Su vida personal también ha sido, y sigue siendo, objeto de gran interés público. Y en este preciso momento es importante destacar que se encuentra en una etapa vital y profesional diferente a la que compartía con Can Yaman cuando ambos trabajaban intensamente en el set de Erkenci-Kuş. Sin embargo, la nostalgia por proyectos icónicos y las parejas que el público crea en su imaginación son fuerzas poderosas y persistentes. Ahora, la gran pregunta que flota en el aire es, ¿y qué significa exactamente este descanso inesperado de Can Yaman? Podría ser, en su forma más simple y lógica, simplemente una necesidad vital de recargar energías, de tomarse un merecido respiro del ritmo frenético y a menudo agotador de la fama, de las constantes exigencias de la industria del entretenimiento, de los rodajes interminables y de la presión mediática. Después de todo, incluso los individuos más apasionados y dedicados a su trabajo, los que parecen tener una energía inagotable, necesitan un momento para sí mismos, un espacio para la reflexión y el autoconocimiento. Pero sí, y aquí está el quid de la cuestión, si añadimos la intrigante variable de Demet Özdemir a la ecuación, la narrativa se transforma por completo. La historia adquiere un matiz diferente, se vuelve más romántica, más llena de posibilidades y con un potencial narrativo mucho mayor. Podríamos estar presenciando un momento crucial de introspección para Can Yaman. Quizás en este preciso instante está evaluando detenidamente su camino profesional, analizando con calma sus próximos pasos, sus ambiciones y sus metas. Y en ese proceso de reflexión profunda, los recuerdos de momentos importantes de su carrera, como el tiempo que pasó trabajando en Erkenci-Kuş y la intensa conexión que llegó a tener con Demet, resurgen con una fuerza renovada, como si el pasado le estuviera susurrando al oído. A veces son precisamente esas pausas necesarias, esos momentos de quietud, los que nos brindan la perspectiva única y valiosa que necesitamos para comprender mejor lo que realmente queremos en la vida, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Son oportunidades para el autodescubrimiento y la reevaluación. Imaginemos por un momento la escena: Can Yaman se encuentra en Turquía, quizás revisitando lugares emblemáticos que le traen recuerdos de su infancia o de momentos significativos de su carrera. Y en medio de esa introspección, de ese viaje hacia el pasado, de repente aparece en su mente la imagen de Demet Özdemir. Los ecos de las risas compartidas en el set, la intensidad de sus escenas juntos, la complicidad que fluía entre ellos. Es un pensamiento que para muchos de sus seguidores más devotos, sería maravilloso ver que se materializa en una reconciliación, ya sea a nivel profesional, con un nuevo proyecto conjunto que revitalice su química en pantalla, o incluso a nivel personal, explorando los sentimientos que quizás quedaron latentes. Es fundamental y necesario recordar que en este preciso punto, todo lo que estamos analizando son, en esencia, especulaciones, teorías y rumores que circulan en el universo del entretenimiento. La vida de las celebridades, por su propia naturaleza, está envuelta en un aura de misterio, de opacidad y, a menudo, lo que se filtra a la prensa,
lo que se hace público, es solo una pequeña fracción, una pincelada, de la compleja verdad. Sin embargo, la especulación, el debate y la imaginación son, sin duda, parte intrínseca de la diversión de seguir a nuestras estrellas favoritas, ¿no creen? Nos permite soñar, nos permite imaginar escenarios alternativos, y nos invita a crear nuestras propias historias, nuestras propias narrativas personales sobre la vida de quienes admiramos. Este supuesto descanso inesperado de Kanyaman podría ser, de hecho, el preludio de algo nuevo y emocionante. Podría ser precisamente el tiempo que necesita para recuperarse de un periodo de intenso trabajo, para volver con una energía renovada y una visión más clara a la actuación, o quizás, para explorar otras facetas de su carrera que hasta ahora no ha tenido la oportunidad de desarrollar. Y si, en ese proceso de crecimiento y reevaluación, hay un reencuentro o un acercamiento significativo con Demet Özdemir, bueno, eso sería una noticia que sin lugar a dudas, alegraría a muchísimos corazones alrededor del mundo, despertando la ilusión de sus seguidores. Pensemos por un momento en el impacto colosal que tendrían si volvieran a colaborar profesionalmente. Una nueva serie que siga la estela de Erkenci Kuş. Un proyecto cinematográfico que explore nuevas dimensiones de su talento y su química. La audiencia masiva que los catapultó a la fama mundial estaría, sin duda, encantada y emocionada de verlos reunidos en la pantalla. La química que compartían era palpable, eléctrica, y revivir esa magia, esa complicidad, sería un regalo inmenso para sus millones de seguidores en todo el planeta. Pero también debemos mantener los pies en la tierra y ser realistas. Las vidas de las personas, incluso las de las celebridades, avanzan, evolucionan y toman rumbos distintos. Demet ha seguido su propio camino profesional y personal, forjando su identidad como artista y como mujer. Y Kan, por supuesto, ha hecho lo propio, explorando nuevas oportunidades y proyectos. Si sus caminos se cruzan de nuevo, ya sea en el ámbito profesional o en el personal, será por razones que solo ellos conocen íntimamente y que solo el tiempo revelará. Lo que sí sabemos con certeza es que el legado de Erkenci Kuş y la icónica pareja que formaron Kan y Demet vivirá para siempre en la memoria colectiva de sus fans, como un hito en la historia de la televisión turca. Este descanso inesperado de Kanyaman, más allá de los rumores románticos, nos invita a la reflexión profunda. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de los personajes carismáticos que interpretan, hay seres humanos con sus propias vidas complejas, sus propios pensamientos privados y sus propias emociones fluctuantes. Y a veces en este mundo acelerado el silencio, la pausa, la quietud, es mucho más elocuente que 1000 palabras, transmitiendo mensajes poderosos sobre el estado interior de una persona. ¿Qué creen ustedes sobre esta fascinante posibilidad? ¿Creen firmemente que Kanyaman está pensando en Demet Özdemir en este momento de su vida? Y más importante aún, este descanso en su carrera es una oportunidad dorada para que algo nuevo, algo significativo, surja entre ellos. Me encantaría, sinceramente, leer sus opiniones, sus teorías y sus predicciones en la sección de comentarios. Para mí la idea de que una conexión tan poderosa y evidente en pantalla pueda tener ecos, resonancias o incluso un renacimiento en la vida real es absolutamente fascinante y digna de ser explorada. En resumen, hemos desgranado y analizado los recientes rumores que rodean a Kanyaman y su supuesto interés en Demet Özdemir, rumores que han sido alimentados, en gran medida, por su reciente y enigmático descanso profesional. Si bien es cierto que en este momento todo se basa en especulaciones, la química innegable que compartieron en Erkenci Kuş es un hecho irrefutable y la imaginación de los fans, siempre ávida de nuevas historias, no deja de volar y de tejer conexiones. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis detallado y que les haya resultado tan intrigante y apasionante como a mí me ha resultado investigarlo y presentarlo. Agradezco enormemente su valioso tiempo y su inestimable atención a este vídeo. Si les ha gustado este contenido, si lo han encontrado interesante y revelador, por favor, no olviden dejar un generoso me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de estos talentosos actores, y sobre todo, si aún no lo han hecho y desean seguir recibiendo nuestro contenido exclusivo, suscríbanse al canal para más análisis, primicias y sorpresas del Fascina Mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias cautivadoras, más análisis profundos y más sorpresas del siempre vibrante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima, queridos seguidores.